Pues un gusto estar aquí con ustedes y bueno, vamos a tener ahorita una plática. A mí me gusta más llamarla plática porque me encanta interaccionar y que me pregunten, que me den ejemplos también, que me den experiencias y bueno, pues claro, también las dudas que vayan saliendo porque pues de eso se trata, de que todos vayamos aprendiendo de estos temas. El que vamos a platicar ahorita es de manejo de crisis y unas consideraciones para que sea eficiente y para que sea efectivo. Ya en la conferencia anterior manejaron estos términos que son importantes dentro de los sistemas de gestión y en otros ámbitos. Ajá. Y ahorita vamos a platicar particularmente de cómo son las crisis y cómo nos afectan a nivel empresarial y a nivel trabajo también y a nivel personal. Y dentro de la experiencia que yo he tenido de manejar crisis, bueno, pues los factores o puntos principales que considero que son vitales para que ayuden a un sistema de esta naturaleza a que den resultados, a que den resultados y que también sean lo menos estresantes posibles. Como parte de mi experiencia dentro de este tema de crisis y que también es continuidad del negocio, estuve trabajando aproximadamente 10 años en el corporativo de Grupo Bimbo como responsable corporativa de manejo, del sistema de manejo de crisis. Nos tocó desde terminar de implementarlo a nivel global, esto es en las plantas que iban desde Canadá hasta Chile, España y China en aquel momento. Hoy en día Grupo Bimbo pues es mucho más amplio en sus empresas y en países, pero en aquel entonces teníamos estos continentes a nuestro cargo y o sea, nos correspondió terminar de implementar el sistema de manejo de crisis y capacitar a muchísima gente para echarlo a andar y que realmente funcionara. Funcionara, y ahorita les comento cómo es que surgió y en qué terminó hasta donde yo entregué la batuta a otra persona. Bueno, también como parte de mi experiencia, bueno, tengo ya más de 20 años en temas de inocuidad, calidad y riesgos. Mi enfoque principal es alimentos. Yo soy ingeniero en alimentos, tengo una maestría en calidad, estudios en Japón, en Alemania, para irme especializando, pero pues afortunadamente me ha tocado gestionar temas de calidad de otro tipo de industria. Ajá. Y bueno, pues dentro de las crisis que he manejado, pues he conocido de todas, de todas las naturalezas, desde producto, accidentes, temas de desastres naturales, transporte, logística, en su momento también. Y bueno, pues toda esta parte, pues afortunadamente me ha dejado una gran experiencia, se aprende mucho, se aprende dentro de un estrés muy alto, que es algo que también voy a comentar. Y pues seguimos ahorita con la presentación y adelante con todas las preguntas y dudas que tengan. Ajá. Vamos a comenzar por definir qué es una crisis, porque desde ahí yo veo que luego algunas empresas que ya hoy en día es mucho más son mucho más las empresas que tienen un sistema de manejo de crisis, se la pasan atendiendo crisis. Ajá, y se la pasan reuniéndose y atendiendo y demás. Y entonces, desde ahí hay que poner ojo, porque no todas las situaciones complicadas son crisis. O sea, desde ahí hay que definir qué es una crisis para una empresa y entonces eso también delimita el actuar de un comité o de un equipo de crisis, porque hay algo que es muy importante y que cuando un equipo de crisis se reúne, todo lo demás, todo el día a día queda a segundo plano. Ujú, porque lo importante en ese momento es gestionar la crisis. ¿Quiénes participan en una crisis? Ajá. Las fases principales y características. Vamos a platicar y a poner algunos ejemplos de estas fases principales para manejar una crisis. Vamos a hablar de ejemplos, que es lo que más nos deja y más nos hace pensar. Todos los días tenemos crisis a diferentes ámbitos
si bien, pues recuerden ahorita el tema de los aranceles que acabamos de pasar, y yo en una entrevista que le hicieron, bueno, más que entrevista, un comentario que hizo Claudia Sheinbaum acerca de este tema, pues ella mencionó que desde que Trump hizo la declaración sobre los aranceles, ella se reunió con un equipo, y entonces, pues eso es claramente un equipo de manejo de crisis. Ajá, para poner diferentes escenarios y en consecuencia diferentes actuarios, ¿no? Entonces, esto de manejo de crisis es en muchos ámbitos, no solo industrial, sino también político. Y vamos a concluir con estos tips para quienes ya tienen un sistema de manejo de crisis, los revisen y digan, ok, esto, ¿cómo lo voy a considerar? Y para los que no tienen un sistema de manejo de crisis, pero estén interesados, pues también esas son partes importantes que considerar cuando implementen un sistema. Ajá. ¿De dónde? Bueno, en esta parte de aquí vamos a aprender, bueno, qué requiero para preparar para manejar una crisis, mis consideraciones principales durante una crisis. Ajá. Una de las principales es que todo lo que tengo del día a día pasa a segundo plano. Ajá. ¿Y qué considerar para que nuestro sistema sea efectivo y eficiente? Ujú. Efectivo es que nos dé resultados y eficiente, pues es que sea con las menores pérdidas posibles, que eso es algo que le interesa mucho a los dueños de las empresas. Ujú. Aquí como un comentario que les quiero compartir. En su momento, cuando estuve en Bimbo, varias veces Daniel Servitje en reuniones, conferencias internas de la empresa, él comentó, dice, de las pocas cosas que a mí me pueden quitar el sueño es que un día yo me levante, prenda la televisión, uno de los medios, y me entere que una de nuestras marcas está en una situación grave y que nosotros no sepamos resolverlo. Ajá. Y solo estas palabras ayudaron mucho a que este sistema de manejo de crisis internamente tuviera mucho auge, mucho empuje y mucho compromiso. Ajá. O sea, y era de las pocas cosas que le preocupaban a alguien como Daniel Servitje. O sea, que no se supiera manejar una crisis internamente, porque las crisis siempre nos van a ocurrir, siempre. Y esta idea de a mí nunca me va a ocurrir, mm, uno desearía que fuera cierto, pero la verdad es que sí, sí estamos expuestos. Ajá. Y a veces parece que se ponen de acuerdo las situaciones y ocurren cuando menos te lo imaginas, cuando menos disposición tienes, cuando estás en medio de las vacaciones, cuando estás en pleno fin de semana. O sea, es increíble, pero así ocurre. Ajá. Muy bien. Entonces, vamos a ver qué es una crisis. Me voy a ir a las definiciones formales. Ajá. Tenemos la ISO 22361 que nos dice, una crisis es un evento o situación anormal o extraordinaria que amenaza a una organización o comunidad y requiere una respuesta estratégica, o sea, no es algo que tengamos que sacar de la manga en ese momento, es algo estratégico, que sea adaptable, porque ninguna crisis es igual, aunque cada año me lleguen huracanes a la planta, todos los años esta situación de huracanes es distinta. Ajá. Entonces, por eso es adaptable y oportuna. ¿Oportuna por qué? Porque tenemos que reaccionar rápidamente. Y a veces los primeros momentos de una crisis y la manera en cómo la atendemos nos puede direccionar en lados bien distintos el cómo se desenrolla posteriormente una situación de esta naturaleza. Ajá, para preservar la viabilidad de la empresa y su integridad. La viabilidad es que continúe en el mercado, así de sencillo. Ajá. Y la integridad de la empresa es que salga lo menos dañada en su reputación posible. Ujú. Bueno, esto es lo que dice la ISO 22361, que es una definición, le llamo yo, formal, pero también hay otra fuente que a mí me gusta consultar cada año, que es del Institute of Crisis Management, es de Estados Unidos,
Ellos emiten un reporte cada año. Ajá, de hecho, ya está el del 2023. No tardan en emitir el del 2024. Entonces, uno puede entrar a la página, pues, manda ahí sus datos y demás y te deja bajar el reporte. Y este reporte me parece eh, mucho más completo de lo que tenemos en México disponible. Ajá, porque te hace un muy buen análisis del tipo de crisis, te hace un estadístico, va siguiendo un estadístico de cuáles son los temas de crisis más importantes año con año. Entonces, ahí uno va viendo perfectamente el comportamiento de las situaciones que preocupan a nivel mundial. Ajá. Ahora, ¿cuál es la limitante de este reporte? Me parece bueno, sin embargo, hay que tomar en cuenta que son las crisis reportadas. Ajá. Hay muchas crisis que no son reportadas, que quedan debajo de las estadísticas y que no se ven reflejadas. Pero de todas maneras, este reporte me parece bastante cercano. Entonces, ¿qué dice el instituto? Dice, cualquier situación, problema o interrupción, que esto me gusta más también, que provoque reacciones negativas de las partes interesadas. ¿Quiénes son las partes interesadas? Todo aquel que participa o que tenga un interés o que tenga una afectación de la crisis. Ajá. Y que puedan afectar la reputación, el negocio y la solidez financiera de la organización. A mí en lo personal me gusta más esta, porque refleja más lo que es una situación de crisis y es lo que yo les digo. Ah, tienes que definir internamente qué es una crisis, ya cuándo es necesario que convoques a tu equipo de comité, o sea, equipo de crisis. Ajá. Porque hay que considerar, insisto, en que cuando tú los convocas y los sacas de su rutina de trabajo, es porque van a dejar de lado todo lo que tienen para atender esta situación. ¿No? Pues muy bien, entonces, ¿cuál es el objetivo de un programa de gestión de crisis? También ahí tienen que definirlo. eh, claro, lo principal es cuidar la reputación, cuidar al personal, cuidar la operación, evitar pérdidas financieras. O sea, para mí el objetivo de un programa de gestión de crisis es cuidar la reputación de la empresa, cuidar la operación o las actividades. Ajá. Y también para mí como tercero es no estresar innecesariamente a la gente que participe en la gestión. Hoy en día tenemos un tema de por sí en el día a día muy alto de estrés y de enfermedades relacionadas con el estrés. Entonces, cuando están estas situaciones que al inicio te pueden implicar una semana completa de que el comité esté reunido, estableciendo estrategias, acciones, seguimiento, o sea, las primeras respuestas, y después esto se puede dilatar hasta 2, 3 semanas, pero ya vas distribuyendo mejor las reuniones y van volviendo a la normalidad. Ajá, pero la primera semana, las primeras 2 semanas, pueden ser realmente estresantes. Entonces, en verdad, hasta un botiquín de primeros auxilios con las cosas más básicas es bueno tenerlo a veces en la sala de crisis para que el personal, pues, si necesita una aspirina, necesita algo para bajar la presión, etc. O sea, en verdad. Entonces, para mí es la reputación, el negocio, o sea, la operación y cuidar internamente a la gente. Ujú. Muy bien. ¿Cómo se comprende una crisis? Bueno, las crisis siempre ocurren cuando menos tú lo imaginas. Ajá. O sea, tú tienes tu día a día muy, muy tranquilo, muy tranquila, y de repente te dicen, oye, hubo un incendio en la planta, hubo un accidente, y se los voy a poner así, hubo un atentado que también ha ocurrido. O nos están llamando porque tenemos 3 llamadas, 2 clientes muy importantes que nos dicen que tienen un problema de inocuidad, hablando de productos, ¿no? O un defecto, los frenos están fallando, que también las casas automotrices han tenido que hacer recalls de sus productos, de sus carros, ¿no? Entonces, está sucediendo esto. Entonces, ¿qué? ¿Qué hacemos, no? Y lo comento desde que fui la responsable de este sistema. Entonces, cualquier tema me llamaban a mí. Ajá.
Esto es importante, es decir, en una persona que tengan identificada que va a ser el responsable, el coordinador del sistema de manejo de crisis, como sistema, no de las decisiones o de que las crisis se gestionen bien, ajá, del sistema, de que estén implementadas los protocolos, las capacitaciones, que el área de finanzas, que operaciones, recursos humanos haya asignado los recursos previamente, o sea, que esté todo a punto, ajá, pero definitivamente el que una crisis se gestione bien o no, no depende de esta persona, depende de todo el comité. Ajá. ¿Y este comité quién va a ser? El comité tiene que ser eh, gerentes medios, altos y directores. Y al rato les voy a platicar por qué. No es recomendable que tengas a un jefe, si tienes un gerente y tienes un jefe, que tengas a tu jefe dentro del comité de crisis. No, lo sometes a muy alta presión y a una toma de decisiones que a veces no está dentro de su alcance, ¿vale? Pero, ahorita más adelante. Entonces, una crisis es sorpresiva. ¿Qué sucede en estos primeros momentos? No tienes información, sientes que los eventos, o sea, ya me llamó una persona, ya llamó otro cliente, ahora hay una persona accidentada, o sea, se escalan los eventos y esto muy rápido, que te da una sensación de que no tienes el control y eso es real, o sea, la verdad no tienes el control. ¿Sí? Tienes mucha presión del exterior. Cuando estamos hablando de medios, cuando estamos hablando de redes sociales, cuando estamos hablando de autoridades, de personas afectadas, de los familiares, te van a presionar y te van a presionar mucho y te van a pedir muchas cosas. Ajá. Vas a tener la percepción de ser atacado. Es posible que sientas por momentos que entras en pánico, ¿no? Y te vas a querer enfocar en lo inmediato, en resolver inmediatamente lo que se te esté presentando y de manera unilateral. Entonces, ahí existen varios riesgos, porque, insisto, para eso existe este comité, para que se empiecen a tomar decisiones lo más pronto posible, sí, pero de una manera, con una visión de varias aristas. No solamente es, pues dile que sí al cliente que le vamos a ir a recoger su producto. Dile que sí que nos vamos a hacer cargo de esto. Dile, o sea, no, espérate, o sea, espérate. Para eso, lo que decía la definición, tiene que ser estratégico, no inmediato. Y para eso, sí es importante que tengas tus protocolos definidos. Ujú, definidos de qué hacer si se presenta una situación de producto, de accidente, de transporte, de medio ambiente, de una pandemia. Ajá. Eso es preparación. ¿Para qué? Para que no sientas que todo se te viene encima y que llegue esta sensación, yo le decía, esta sensación de pánico, de ya no quiero saber nada. Ajá. Entonces, por esto es importante, o sea, las crisis son así. Nunca va a haber una crisis, bonita, suave, amorosa. No, no las hay, no las hay. Aunque sean avisadas. ¿Cuál puede ser una crisis avisada? Por ejemplo, cada año en la temporada de huracanes, sé que mi instalación, o sea, mi planta, tengo oficinas en estos puntos donde llegan los huracanes. Entonces, cada año yo me voy, previamente, desde antes, preparando, ajá, revisando, monitoreando. Yo ya sé que viene, ajá, pero eso no va a ser de menos, no va a quitar a veces el impacto de la situación, ¿vale? Muy bien. Am, clasificación. ¿Cuántas crisis tenemos? Mire, yo que estoy en el tema de alimentos, pues las crisis que más me ha tocado gestionar ha sido las de producto, pero existen otros tipos de crisis. Las plantas, las empresas deben identificar los tipos de crisis que les pueden ocurrir y trabajar en el 80-20. Es decir, de estas, ¿cuáles son las que mayor impacto negativo puede tener en mi negocio? Ujú. ¿Habrá otras? Sí, habrá otras, pero primero yo me voy a ocupar de este 80-20, de las que pueden tener mayor impacto negativo en mi negocio.
me preparo y entonces ya posteriormente voy gestionando las otras crisis. Ahora, generalmente las crisis no son aisladas, se presenta una principalmente y hay otras características de otras que también se van presentando, por ejemplo, el tema de personal, el tema de transporte, etcétera. Ajá. Entonces, ¿cuántas clasificaciones hay? Aquí hay algunos ejemplos. Ujú. Y aquí, insisto, revisen cuáles pueden ser primero las del 80-20. O sea, si eres una empresa de producto, bueno, pues tienes hay una gran oportunidad. Si eres una empresa que da servicios, bueno, a lo mejor la parte de operación, ¿dónde está tu operación ubicada? Bueno, ahí el tema de desastres naturales puede ser algo importante. Ajá. Y bueno, eres una empresa que maneja a redes sociales, ujú, o que te manejas de imagen, ¿sí? Entonces, bueno, este tema corporativo de redes sociales puede ser por donde tú tengas que comenzar a trabajar, ¿no? Ok. Esta parte de las audiencias, y me gusta tocar este tema porque varias veces nos olvidamos de quién está participando. Les voy a poner un ejemplo. Ah, estábamos en la empresa, trabajaba yo todavía en Bimbo y nos avisan que hubo unos atentados en unos ductos de gas por Veracruz. Esto es real. Entonces, ¿qué ocurrió con el suministro de gas natural? Se detuvo. Nos llegó a afectar un total de 6, 7 plantas de Bimbo a nivel nacional y 3 plantas de la línea de Barcel y el Globo. Teníamos un total como de 10 plantas que iban a ser afectadas por el suministro del gas. Y eso que iba a ocasionar, bueno, pues que ah, no iba a haber producto, no íbamos a poder suministrar. Entonces, en cuanto nos enteramos de la noticia, activamos los comités en cada una de las plantas, o activamos el comité central, teníamos un comité corporativo, y se empezaron a hacer las primeras acciones. Vimos como manera de cadena empezó a haber corte de gas en diferentes lugares, o sea, primero unas plantas se empezaron a parar, luego otras plantas, así en forma de cadena. ¿Qué ocurrió en aquella ocasión? Bueno, el gobierno dijo, tenemos suministro por medio de pipas, pero ¿a quién le vamos a dar prioridad? A la población. A la población le vamos a dar el gas y en segundo lugar a la industria. Ujú. Entonces, en conclusión, no íbamos a tener suministro de gas, tuvimos que conseguir gas y negociar en ese momento que grandes empresas gaseras nos suministraran pipas. Ahora, también otro tema que tuvimos que gestionar en ese momento es que pues, las plantas estaban trabajando con gas natural y nos iban a entregar las pipas, pero era un gas para trabajarse por medio de quemadores. Entonces se tuvo que hacer una conversión rapidísima por medio de los equipos de mantenimiento para cambiar los quemadores y bajo condiciones de seguridad, porque no podíamos arriesgar a ninguno de los trabajadores a que hubiera un flamazo, a que hubiera un accidente, a que hubiera algo, porque entonces sobre una crisis se nos hacía otra, ahora por algún accidente dentro de las plantas. Todo esto se implementó muy intenso y al tercer día nos habla una planta y nos dice, oigan, nos acaba de llamar el proveedor de un jarabe. Se quedaron sin gas y no hay no hay forma de que nos provean porque ellos no están produciendo. Entonces, ¿qué pasó aquí? Cuando nosotros hicimos esta revisión inicial de audiencias, es decir, quiénes estaban participando, nos enfocamos en los consumidores, en la planta, en los sindicatos, en las autoridades, ajá, y se nos olvidaron los proveedores. Ajá. Porque revisamos inventarios, pero después resultó que como los proveedores mismos estaban siendo afectados por esta falta de gas, dejaron de producir y entonces nos dejaron de entregar algunos ingredientes a partir del segundo o tercer día. ¿Por qué es entonces importante hacer un barrido de todas las audiencias, es decir, de todos los participantes en una situación para asegurar que no se te vaya ninguno de la mira?
porque luego brinca, o sea, brinca esta situación. Ujú. Oye, se nos olvidaron los proveedores, hijo. Oye, se nos olvidaron, por ejemplo, redes sociales. Aquí está redes sociales. Se nos olvidó esta parte de redes sociales. ¿Ah? Hay muchas preguntas, respuestas que tenemos que dar. Y esto es importante. Que resulta que hay alguna audiencia que no está participando. Está bien, pero tú ya la revisaste. Y estás seguro de que no puede brincar algo por ahí que más adelante tengas que resolver. ¿No? Entonces, bueno, este es un ejemplo igual de audiencias. Esto definitivamente se tiene también que y desmenuzar, por ejemplo, en la parte de proveedores, aquí, en la parte de proveedores, pues hay que ver los proveedores de productos críticos, proveedores de productos que se pueden sustituir inmediatamente. Entonces, esto como consecuencia que nos llevó también a este, tener que pedirle a nuestros proveedores que ellos tuvieran también sus planes de manejo de crisis y de continuidad del negocio. Porque estamos resolviendo la crisis, pero cuando una situación de crisis te para una operación, tienes de dos. O le paras y ya no sigues suministrando el servicio y el producto, y ahí te platico en cuánto tiempo tu marca queda fuera del mercado. O tienes tu plan de continuidad del negocio y entonces buscas tus alternativas para seguir proveyendo, a lo mejor no al 100%, pero sí en una parte sustancial que te permita seguir suministrando el producto al mercado. Y eso te asegura mantener tu marca dentro del mercado. Tuvimos en su momento varias crisis con éxito, que eso también es algo importante. O sea, las crisis son oportunidades, claro. Ajá. O sea, tuvimos varias crisis en donde hubo reconocimiento por parte de algunas entidades de gobierno y de cámaras de industriales por el apoyo, por la respuesta que dio en su momento Bimbo para seguir proveyendo pan en situaciones de crisis de comunidad, ¿ah? Que no se siguió suministrando el producto. Ajá. O que se atendió rápidamente una situación y eso ayudó a que no brincara a algo más. ¿Ah? O sea, definitivamente las respuestas rápidas y eficientes y con estrategia te ayudan a solventar bastante de las crisis desde un inicio. Ujú. Entonces, revisen sus audiencias, que no se les vaya ninguna de la mira. Fases para gestionar una crisis. Esto lo vas a ver por ejemplo, en las normas de ISO. Hay otro instituto que a mí también me gusta mucho sus prácticas, que es el Disaster Recovery Institute, que ese es más de continuidad del negocio, pero también te invita a que estés preparado previamente con un sistema o con un equipo de atención. Y es esta parte de la preparación. Preparación, actuar, o sea, en el momento de la crisis, ¿qué tienes que hacer y quién tiene que participar también? Y la parte de la recuperación. Ujú. Sino cómo vuelve todo a la normalidad. En esta parte de preparación, definitivamente tiene que haber un convencimiento de la alta dirección. Y yo sé que en esto de los sistemas es algo que se requiere en todos los sistemas de gestión, de ISO, de inocuidad, de seguridad, de informática, o sea, necesitas el convencimiento. Pero realmente este tipo de sistema es a veces complicado porque son sistemas que es como los seguros. Pagas cada año y si no tienes ningún accidente, por ejemplo, del carro, no lo utilizas, ¿no? Pero cada año tienes que pagarlo. ¿Mm? A diferencia de otros sistemas en donde haces la implementación, capacitación, auditoría y demás, y en qué vienen los beneficios. Cuando viene la auditoría, te dan tu certificado, te puede abrir más contratos, te puede dar más seguridad, reforzar alianzas con tus clientes, etcétera, ¿no? Entonces, este sistema es para utilizar en caso de. ¿Dónde yo he visto que hay un beneficio? En las empresas donde cada año las aseguradoras hacen la revisión de la póliza, y de la prima a pagar.
Entonces, cada año, si tú le dices, yo tengo un sistema preventivo, así como le piden información a seguridad y salud que dicen, bueno, yo tengo un sistema tengo los aspersores, tengo mis brigadas, tengo todo preparado, entonces eso influye en la póliza. Ajá. Bueno, también tener un sistema de manejo de crisis y de continuidad del negocio también te ayuda a negociar los términos de la póliza. Es donde yo he visto que hay un efecto positivo, ¿sí? Pero el otro efecto positivo es, bueno, cuando tienes una crisis. Si no tienes crisis, porque tus programas preventivos están funcionando, pues entonces ahí es cuando a veces la dirección dice, ah, pero si nunca lo voy a ocupar, ¿no? Y está bien, ojalá y nunca lo ocupes. Entonces, esta parte de convencimiento. Debes tener un equipo, personas claves. Y cuando digo equipo, insisto, no debe ser el supervisor, no debe ser el jefe, tiene que ser el gerente. Ajá. El gerente que es el que tiene la autoridad y toma de decisiones. Y les voy a decir un tip. Si el gerente tiene que consultar a su director para una toma de decisiones, mejor que el director esté en el comité. Se necesitan personas que tomen eh, decisiones en el momento y que se sigan. Si yo necesito escalar una directriz, una acción en ese momento, le estás quitando tiempo de respuesta a la situación. Ujú. Entonces, este equipo es estratégico y por lo tanto, este sistema, en los protocolos, tiene que ser confidencial, porque estás diciendo cómo actúa una empresa para manejar una crisis. Ajá. Entonces, bueno, en las auditorías, es que en las auditorías, por ejemplo, de FSC, BRC, que ya nos piden tener sistemas de manejo de crisis, nos piden los procedimientos, sí, ahí está el procedimiento, sí, pero no tienes por qué enseñar, o sea, es el procedimiento, pero todavía después de un procedimiento hay un protocolo, debería haber un protocolo. Un protocolo es acción A, acción B, acción C, etcétera. Muy detallado, y eso no es para cualquiera de la empresa, porque es información confidencial. Ujú. Debes evaluar tus riesgos. Ajá. 80-20, ¿por dónde voy a comenzar? ¿Mm? ¿Ok? Y debes asignar recursos que se puedan utilizar. Yo les llamo las preautorizaciones. Por ejemplo, cuando hay un consumidor afectado, consumidores afectados, ¿qué es lo primero que piden los consumidores? ¿Quién me va a pagar el doctor, no? O me voy hasta el hospital, ¿quién va a pagar el hospital? El consumidor dice, pues la empresa, ¿no? Y la empresa dice, pues hasta que se hagan las investigaciones, se manden los análisis y se determine que yo fui. Créanme, muchas veces hubo ocasiones en que nos reclamaban y nos demandaban, ajá, y había ocasiones, o sea, y no siempre estábamos seguros de que había sido el producto. Ujú. Pero cuando era una situación grave, cuando digo situación grave, una persona intoxicada, una persona con una infección muy alta, o sea, que se haya ido al hospital, no al hospital a hacer una consulta, sino al hospital de hospitalizarse, porque si no lo hospitaliza se muere. Entonces, cuando había ese tipo de situaciones, se tenía determinado que se le iban a pagar la hospitalización. Era ya algo interno. ¿Quién lo autorizaba? Lo autorizaba un director. Ujú. Que decía, ok, liberen el protocolo de atención. Y eso ya estaba previamente platicado y previamente autorizado. Si te pones a decir, bueno, es que no sé si sea mi producto, que haya sido o sea, mi producto, y vamos a hacer una investigación y demás, se te puede venir después una demanda. Ajá. Y las demandas, ustedes saben, duran mucho tiempo. Entonces, a veces este tipo de acción que ya estaban preautorizadas, decían, bueno, la vamos a autorizar, ajá, para que la persona se atienda, porque también este sentido de preocupación por la persona, te lo agradecen mucho los consumidores o las personas externas. Ujú. Este sentido humano. Bueno, entonces, tener estos recursos autorizados, tener definidos tus protocolos, ¿sí? Que para mí es distinto a tener un manual. Un manual no es un protocolo. Un manual es las bases de tu sistema. Un protocolo es algo distinto, es algo con mucho más detalle. ¿Sí? Y este tema de comunicación.
de este comité o de este equipo de manejo de crisis, aquí todos deben tener un respaldo. Ajá. Entonces, debe haber líneas bien definidas de comunicación, de decir, cuando hay una situación, se le comunica a tal persona, esta persona comunica a tal persona, esta persona a tal persona. Y si no localizo a alguien, entonces le llamo al suplente. Ajá. Y esto se ejercita antes, se llaman árboles de comunicación. ¿Mm? ¿Para qué? Para que cuando se reúne el comité, también bajo un esquema de tiempo, estén las personas que tengan que estar y no tengamos que estar esperando a que es que no nos contestó el de logística o el de producción o está de vacaciones. Bueno, eso tiene que resolverse desde antes. Ajá. Y bueno, y la capacitación dentro de la preparación y simulacros o ejercicios. ¿Vale? Esta es la parte de preparación. Ahora, la actuación, como les decía, si ejercito en la preparación, en la actuación, pues yo ya tengo una comunicación efectiva. Ajá, efectiva, rápida, se comunica a las personas que se tienen que comunicar, nos reunimos rápido, empezamos a tomar las primeras acciones bajo los protocolos, ¿sí? Y si es necesario, se activa el plan de continuidad del negocio. Si esta crisis nos llega a parar una operación, entonces hay que activar el plan de continuidad de negocio, que es otro sistema también. Ajá. Implica ya otra serie de procedimientos, de actividades. Ajá. Y esto solo es cuando se para una operación o paras tus servicios. ¿Dónde, dónde yo vi que el nombre de continuidad del negocio empezó a surgir? Durante de la pandemia, cuando nos dijeron, no salgas de tu casa, no vayan a la oficina, pero las empresas tenían que seguir trabajando, produciendo y demás, y sobre todo las empresas de servicios que dijeron, entonces ahora, ¿cómo le hago? Si no voy a la oficina, ¿cómo le hago para seguirle entregando a mi cliente? Y es donde empezó a tener un poco más de importancia y de decir, existe algo que se llama continuidad del negocio. Ujú. En esta parte de actuación es donde se asignan y se liberan estos recursos, unos ya previamente autorizados y otros donde si en el momento dices necesitamos este ah, la renta, bueno, hasta la renta de una instalación tiene que ser visto previamente. Ujú. Pero necesitamos que vaya alguien a recopilar las muestras, que se vaya. Necesitamos mandar a hacer estos análisis, que se vaya. Ajá. O sea, si empezamos a preguntar dentro del comité, oye, pero hay que cotizar, consígueme 3 cotizaciones. No, no va ahí. Ajá. Necesitamos mandar, pregunta cuál es el laboratorio que más rápido nos entrega los análisis y mándalos ahí. No es el más barato, es el más rápido. Ajá, en esos momentos. Ok, ¿qué tendrás que hacer? Bueno, al principio de una crisis nos tendremos que reunir mucho más rápido, o sea, mucho más constante, varias veces las reuniones. Y después se irán espaciando. Pero de cada reunión tiene que haber constante monitoreo de las acciones que fuiste asignando y reportes. ¿Cómo va la crisis? ¿Cómo va la crisis? Ahora vamos en esto, ahora se atendió esto. Ujú. Hay los reportes extensos, les llamo yo, y los reportes ejecutivos, porque claro, ¿a quién le va a interesar saber cómo va la situación? Si tu headhunter está en Estados Unidos, o está en Europa, o está en otro país, bueno, se reunirá a lo mejor virtualmente, pero también debes estar muy preparado y listo en ese momento de decir los puntos más importantes de cómo va la crisis son estos. Ajá, saber hacer el reporte. ¿Y hasta dónde? Hasta que se cierre la crisis. Estrictamente, una crisis se cierra cuando todas las audiencias, me voy a regresar tantito, cuando todas las necesidades de las audiencias están cubiertas. Ujú, todas. Oye, Ángela, pero o sea, tenemos una demanda. ¿Sí? Y las demandas y temas legales generalmente se van muy largos, ¿no? Pues entonces ahí habrá que hacer algún cierre parcial, ¿sí? Y se seguirá monitoreando lo que haya quedado abierto, siempre y cuando el líder del comité
que el líder del comité no es el responsable del sistema, ¿eh? Yo les decía, son personas distintas. El líder del comité lo autoriza. ¿No? Y en ese momento ya cierras la crisis. ¿Y para qué cierras la crisis? Bueno, porque ya entras en otra fase en donde ya no te tendrías que estar reuniendo y ahora sí vas a hacer tu análisis post-crisis o análisis de aprendizajes, ¿no? Quise poner esta parte de confidencialidad porque todo este tipo de situaciones en una empresa son sensacionalistas. ¿Mm? Todos quieren saber, oye, hubo un accidentado, ¿viste esto? ¿Qué le pasó? Pero la información es confidencial. Ajá. Todo este tema de fotografías, reportes, ajá, no se puede andar distribuyendo ni dándole reenviar dentro de la empresa, y mucho menos las fotografías. Todo es confidencial. Yo me he enterado, yo me he enterado de situaciones delicadas de una empresa en los baños. Ajá. Si tú te encuentras a alguien en un baño, ¿qué le preguntas? Oye, ¿qué sabes de esta situación? Oye, ¿cómo van? Oye, ¿cómo esto? O sea, realmente tiene que haber un tema de ética y confidencialidad de los miembros del comité de crisis. No pueden estar comentando. ¿Por qué? Porque además yo le comento a un compañero, no, pues la situación va así, la situación va. El compañero le va a comentar a más compañeros, a la esposa, y la esposa a las amigas. Entonces, si alguien de ahí tiene un amigo periodista, ahí te platico que después salen noticias. Ujú. Entonces, también esta parte de dar indicaciones y aclaro, no es ocultar la información, es manejar la información por los canales adecuados. Si alguien necesita información o saber cómo va la atención de la crisis, existe tal persona asignada, por favor, dirígete con ella. ¿Mm? Y lo mismo para todas las personas, los colaboradores. Los periodistas, cuando quieren saber una noticia, ¿a quién entrevistan? No van a, o sea, si intentan entrevistar al director, llamar al gerente y no tienen éxito, ¿a quién van a entrevistar? A los empleados. Buscan a alguien que tenga un conocido que trabaja ahí y le preguntan. Y todos por tener sus 5 minutos de fama, sueltan información. ¿Vale? Este tema de la confidencialidad es importante. Ujú. Y bueno, la parte de recuperación. Tenemos, ah, cuando tu planta para, entonces, ¿cómo la vas a reactivar hasta el 100%? Tienes tu plan de continuidad del negocio que es paralelo, pero también tu operación la debe regresar a la operación normal. Ujú. Y de ahí, pues ya aprendes, ¿no? Recapitulas qué acciones se hicieron, qué recursos se utilizaron, cuánto te costó una crisis, etc. Y los aprendizajes e implementar. Ajá. Estas son las grandes fases de un sistema de manejo de crisis. Más sencillos, más complicados, dependiendo de la naturaleza de la empresa. Ujú. Esta información que les voy a presentar, yo la obtuve de internet. No es nada confidencial, ajá, sino que ustedes si entran, la van a encontrar. Ajá. No sé, y la voy a platicar de alimentos, porque pues, es el ramo principal que tengo, pero uy, tengo ejemplos de otros rubros. La costeña en el 2016, pues todos muy contentos, la planta trabajando, etcétera, y a dos empleados se les ocurre hacer un video que consideraron muy chistoso. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos hicieron un video ahí en las líneas de lavado de materia prima, de Chile en particular. Hicieron un video en donde se pusieron a orinar, uno de ellos orinó sobre la línea de lavado de los chiles. Y lo grabaron, hicieron su video. Ajá. Esta no es la fotografía completa literalmente enseña pues, a la persona orinándose y subieron el video a las redes sociales. Subieron el video a las redes sociales y entonces, ¿qué ocurrió? Se empezó a viralizar. Ajá. ¿Qué hizo la costeña? La costeña
Lo primero que hizo es que mandó a monitorear el video, despidió a los trabajadores y mandó un comunicado y lo publicó. Y entonces, si uno es consumidor, ¿qué esperaría? ¿No? Oye, pues estas dos personas están orinando los chiles. ¿Qué esperarías oír de la empresa? Yo esperaría que la empresa dijera, ¿sabes qué? Separamos ese lote, no lo utilizamos, porque, o sea, por imagen. A lo mejor dices, no, es que no voy a tirar, o sea, a lo mejor el gerente de producción dice, no, usted es que es todo un lote de chile y además, pues es la tapa de lavado. Si lo lavo bien y lo desinfecto y demás, no le pasa nada. Sí, pero estás en una situación muy sensible, ¿no? Si tú le dices eso ahorita a tus consumidores, ¿qué le estás diciendo? Bueno, pues que los chiles sobre los que se orinaron estos jóvenes salieron al mercado. ¿Saben quién va a querer comprar esas latas? Yo no, yo no. Entonces, este es un ejemplo de cómo no se maneja una crisis, porque despidieron a los trabajadores, ok, lo decidieron hacer, ajá, pero después mandaron este comunicado donde dijeron, en pocas palabras, pues es que los chiles se pasan por una etapa de lavado, de enjuagado, de desinfección y no les pasa nada, ¿sí? Entonces dice, bueno, al consumidor le dice, no, yo no voy a querer comprar esos. Y no voy a querer comprar esos, ni voy a querer comprar nada de tus otras marcas. Ajá. De este tamaño se volvió la situación para la planta. ¿Qué más ocurrió en esta situación? Obviamente, como esto salió a luz pública, ¿quién creen que fue a visitar la planta? ¿No? Porque están a favor de los derechos del consumidor. Cofepris. Y Cofepris, cuando va a tu planta, y a lo mejor el brazo ejecutor de la Secretaría, es la Secretaría de Salud, cuando la Cofepris va a tu planta, no te va a revisar ese caso en particular, te va a revisar todo el cumplimiento de la 251, todo. Y entonces le encontró más cosas a la costeña que estaban incumpliendo y cerraron la planta. De ese tamaño. ¿Por qué? Por un video. ¿Sí? Sí. Entonces, si nos vamos desde más atrás es, ¿cuáles son las políticas dentro de tu planta para que metan celulares hoy a la planta? Ajá. Y bueno, aquí está la información y este es un caso y aquí lo pueden encontrar de cómo manejaron la crisis. Este es un ejemplo de cómo no se maneja y las consecuencias. ¿Esto ocurre en un día? No, no ocurre en un día. Ocurrió en 2, 3 días en donde les llegaron a cerrar la planta. Ajá. Pero por eso les digo protocolos, porque tu protocolo, por ejemplo, de operación es que si tienes una situación en donde concluyes que alguna autoridad puede ir a tu planta, inmediatamente te pones, como dijo el compañero de la plática anterior, cómo está el cumplimiento de tus programas prerequisitos. Ajá. Está todo al día, o sea, ¿por qué? Porque sabes que es inminente que la autoridad te va a ir a revisar. ¿Sí? Y lo hizo la autoridad. Y muchas veces ocurre cuando hay temas de producto o de operaciones o de accidentes que brincan a luz pública. Muy bien. ¿Dónde más puedo yo consultar casos de crisis? Este es un ejemplo, bueno, esta es una de las hojas del reporte que emite el Institute of Crisis Management. Y les decía, bueno, cada año hacen un análisis, no lo vamos a platicar ahorita, se los dejo, lo pueden bajar, si alguien lo gusta, se los puedo enviar, pero en la página lo pueden bajar directamente, donde va haciendo un análisis año por año de los tipos de crisis que más impactaron el año anterior, por ejemplo, cuáles fueron las crisis avisadas y cuáles fueron las crisis que llegaron de repente, ajá, y los tipos de crisis más importantes que hubo. Catástrofes, como ven, se fue de los más importantes. Está el tema de administrativos o de fraudes, violencias, discriminación ha ido aumentando dentro de los temas de crisis, ¿vale? Ok, se los dejo ahí. Y llegamos por fin a los tips. 6 tips. Categoricen adecuadamente las crisis de su empresa.
No tienen por qué desgastar a un comité reuniéndose para atender situaciones que sus mismos protocolos internos tienen que atender. Lo voy a decir así y sin demeritar la situación. Un accidente dentro de una empresa no es una crisis. Sí es una situación grave que se tiene que atender. ¿Por quién? Por los protocolos y los procedimientos que debe manejar seguridad y salud. Ajá, ¿sale? Pero si esta situación brinca a redes sociales o alguien toma fotos del accidentado, que también eso es muy lamentable, y lo sube a redes sociales, entonces, aguas. Ahí sí tienes una situación que se te puede volver una crisis. ¿Vale? Entonces, categoricen y pongan los límites de qué sí puede ser una crisis. Puede haber situaciones que se reúnan pre-crisis, sí. Si no atiendo esta situación, se me puede volver algo grave para el negocio, ¿ok? Pero no es una crisis, ¿vale? Muy bien. Definir y probar líneas de comunicación. Si yo no localizo a mi gerente, a mi director, llamo al segundo y a veces hasta un tercero. Ajá. Está de vacaciones, el suplente se queda a cargo. A él hay que llamar. Pero no es posible que estemos esperando que inicie una reunión de comité de crisis porque no localizamos al de logística o al de operación no. Todos tienen que estar disponibles para estas situaciones de crisis. Ujú. A mí como responsable del sistema de crisis en el corporativo y en todo el grupo, pues yo manejaba todos los directorios de contactos directos de muchos directores de manera confidencial. Y cada año yo los tenía que actualizar porque a veces cambian de celular y demás. Y había directores que me decían, Ángela, te doy mi número celular directo. Ajá. Dice, pero la verdad, yo lo único que espero de ti, Ángela, es que me llames cuando sea mi cumpleaños, cuando más. Ojalá nunca me tengas que llamar. Y dos, que mi teléfono sea confidencial. Ujú. Y hay que probar o sea, tenerlos actualizados y probar líneas de comunicación. Tres. Manejar una crisis, sobre todo en los primeros momentos, requiere atención 24/7. ¿Sí? Y la verdad, les voy a decir, no todos tienen este carácter para soportar estos niveles de estrés. Tuvimos situaciones en donde hubo directores que nos dijeron, ¿sabes qué? No puedo atender la crisis porque tengo una situación personal o porque esto es demasiado estrés para mí. O sea, y lo decían abiertamente. Ujú. Entonces, o la disposición. Había crisis, por ejemplo, cuando los del sur del país, las plantas del sur del país, toda esta parte de Mérida y demás, cuando se inundaban las comunidades, se nos inundó una vez una planta en Veracruz, la de Veracruz, y fue un sábado a mediodía que se nos inundó porque pasó el ojo del huracán y después llegó toda la avenida del agua que llegó a las montañas y toda esa agua precipitó y se fue hacia la ciudad e inundó la ciudad y nos inundó la planta. Ajá. Y hubo personas del comité que dijeron, ¿sabes qué? Mi familia está en riesgo, tengo que ver ahorita lo de mi familia. Ok, se entiende, pero vamos, díganlo, ¿no? Y después hasta un cocodrilo encontramos dentro de las fosas de transporte, que también ese fue otro tema, porque me dijeron, Ángel, hay un cocodrilo, lo vamos a sacar. Le digo, ni se les ocurra tocar ese cocodrilo, porque le digo, porque desde afuera hay gente que está viendo todas las maniobras de cómo estamos desalojando agua y demás. Si alguien ve cómo tratamos ese cocodrilo, que nosotros no somos los expertos, ¿saben al rato qué va a suceder? Que van a decir, el osito maltrata animales y esto. No, les digo, no. O sea, no necesitamos más. Vamos a llamar a alguien de la Sociedad Protectora de Animales o del zoológico y que ellos nos recomienden a alguien o que manden a alguien y que esas personas se lo lleven. Pero por nada del mundo toquen ustedes ese cocodrilo, ¿sabe? O sea, hasta eso. Lo que les decía, preautorizar recursos emergentes, sobre todo esta parte de afectados. Alguien se hospitaliza
heridos, y sobre todo cuando son personas externas de la empresa. Ajá, ¿los autorizamos o no? ¿Sí? Entonces, todo eso lo tienen que platicar previamente. E insisto, esto lo platican gente de nivel alto. Ajá, y son confidenciales estas decisiones. Pero ya está asignado el recurso, se libera. Ujú. Y revisar tus audiencias, que no se te olvide revisar tus audiencias, porque luego puede haber alguna que se te olvida. Y surge por ahí. Ajá, surge y ya no te vas a suministrar un ingrediente. No, bueno, pues entonces la crisis te vuelve a surgir. Ujú. Ah, los planes de gestión de riesgos de otros temas, por ejemplo, yo he visto los planes de gestión de seguridad y salud, de inocuidad, son planes de gestión de riesgos para esos temas, pero no son planes de manejo de crisis. Planes de manejo de crisis, como les decía, son estas situaciones que te pueden afectar negativamente a la empresa o te pueden parar la operación. Y les voy a dar uno más. Aprenda de las crisis y aprenda de otros. Cuando tengan una situación, reúnanse y revisen. Ajá, revisen qué hicieron bien, qué les faltó por hacer e implementenlo. Y también de vez en cuando revisen situaciones de otras empresas. Está La Costeña, está por ejemplo, hace unos 3, 4 meses explotó un tanque de alcohol de Casa Cuervo en Guadalajara y salió mucha información de pues, los afectados y cómo lo manejaron y las demandas y o sea, y todo eso es información que ustedes pueden utilizar para analizar y decir, mira, ellos lo hicieron así, nosotros cómo lo haríamos, ¿no? Muy bien. Conclusiones. Consideren su plan de manejo de crisis en 3 fases: preparación, actuación y recuperación. Prepárense, conozcan y practiquen. Hay simulacros. Y si no saben cómo hacer simulacros, bueno, yo tengo bastante experiencia en cómo hacer simulacros. Hicimos muchos simulacros sorpresivos en las plantas, porque así son las crisis. Pero también hay simulacros que se anuncian, digamos, vamos a hacer un simulacro. Ujú. Y ya cuando los comités estaban mucho más preparados, entonces ya les hacíamos simulacros sin avisar. Ajá. Las crisis evolucionan. Hoy en día hay crisis que hace 10 años ni siquiera pensábamos que nos podía significar una crisis. Un tema de discriminación, ujú, un tema cibernético de hackeo, este, un tema de alérgenos, ¿eh? La verdad, no demerito, pero antes había personas que este, o sea, que comían algo y no se quejaban, o sea, fui al hospital, pero no demandaban, no se quejaban. Hoy en día sí. Ajá. Por eso estos temas de crisis han evolucionado y se deben integrar y gestionar también como un plan de mejora continua. ¿Ok? Muy bien. Pues hasta aquí, espero que si me extendí, pues les haya sido interesante. Y pues aquí mis contactos, si alguien tiene alguna duda, aquí está mi celular, aquí está el teléfono y pues a la orden. Y les agradezco mucho el tiempo que dedicaron para esta plática.